fue una época dorada. Ocensal, militancia, Alicia, mi novia. Hasta el día del estreno. Eso fue un masazo. Sabíamos que podía tener problemas, pero no que nos la censuraran, que no nos dejaran estrenar. ¿Cuándo fue? Faltan algunos días para esa fecha. Fue el 28 de julio de 1976. Nunca me habías contado. ¿Por qué? No sé. Estoy sintiendo la necesidad de arreglar algunas cosas pendientes. ¡Ya llegamos! Lo siento, pero yo no quiero ser emperador. ¿Un discurso en el anfiteatro? ¿Sí? El de la obra que le censuraron en la dictadura. El gran dictador, de Chaplin. Ah, hermoso ese discurso. ¿Se lo acordó todo? Sí, me encantó. Un capo el lago. Viejo, estoy decidido. Voy a ir al curso de actuación profesional en Buenos Aires. ¿Ah, sí? ¿Y quién te lo va a pagar? ¿Con quién pensás ir? Además, ¿metiste la materia que te faltaba? Me parece que estás fabulando, nene. Acá también ya está listo. Acá también ya estamos listos. Trae cuando quieras. Hablé con el profe y me dijo que tengo condiciones y que me van a aceptar. Solo tengo que enviar un video mío de 3 minutos. Un año pasa rápido, viejo. Se terminó. Hasta que no metas la materia que te falta, no te quiero escuchar hablar del tema. Vos sabés que siento que me voy a morir. Bueno, estamos grandes, ¿no? Sí, pero yo lo estoy sintiendo adentro mío, en todas mis actitudes. Lo soñé también. Vos sabés que una vez me encontré con Arrieta, uno que trabajaba en el municipio, en estadísticas, tenía como unos 70 años. Me dijo, toma 80 pesos y anda a comer una rica cena, porque yo voy a partir. Y partió. Después me enteré el otro día que había partido. Sí. Es como a mí, él sabía. En cambio, a mí el doctor el año pasado me dio una operación de riesgo y yo le dije, opera nomás. Yo sabía que no era mi momento. Vos me entendés. Te toca a vos. No puedo creerte. No me gusta. Pero... ¿y qué vas a hacer? ¿Y yo en qué te puedo ayudar? No es bueno dejar cosas pendientes, querido. Tengo que encontrar la carta que le escribí a Alicia, mi novia del teatro. Desde la censura que no nos pudimos volver a ver y después el tiempo hizo lo suyo.
No te voy a poder acompañar al curso de teatro en Buenos Aires. Contá con la plata y con la casa de mi amigo. Con tu viejo no va a ser fácil. Yo tengo que solucionar algunas cosas antes de partir. Papá, me lo tuvo que decir Javi. ¿Qué es eso que andas diciendo? Si te sentís mal, vamos al médico, algo te va a encontrar, hay que tratarlo. Te volteado. La verdad que no te entiendo. Primero nos asustás con eso de que te vas a morir y después no querés curarte. Verte con un profesional. Te llevo el té, Agu. ¿Agu? ¿Agu? Sí, pasá. ¿A dónde vamos mañana? Vamos a ver a tu abuela. ¿Al cementerio? A mí un día me dijo la abuela que cuando morís te vienen a buscar los seres más queridos que ya están muertos. ¿Será así? No lo sé. Pronto lo voy a averiguar. Yo ya morí en esa época que te conté una vez. Pero ahora es distinto. Es como que sigo. ¿Qué decís? ¿Reencarnación? No, yo no creo en eso. Más bien, imagino como un viento de luz. Como acá, cuando sopla, con nieve. Yo con él no hablé bien todavía. Pero le dijo a Javi que se iba a morir, que estaba seguro que se iba a morir. No sé qué hacer. No quiere ir al médico. Yo lo entiendo, tu viejo. Es fuerte como un roble. Para mí tiene cuerda para rato. Pero te digo que lo vi muy seguro, ¿eh? Tu viejo no es de estar buenaseando. Mirá si lo que dice lo dice porque está mal de la cabeza. La que me espera. Rosa, sos el gran amor de mi vida. Mi único y verdadero gran amor. Solo quería decirte que voy a ir a ver a Alicia. Hay una carta que nunca le mandé y bueno, se la quería entregar. Solo eso, querida, nada más. Pronto voy a estar con vos. Pronto nos vamos a ver. ¿Y el gurí? Salió temprano. Tenía ensayo. Para eso no se queda durmiendo hasta el mediodía. Si le gusta, está bien. Papá, mañana tengo turno con la doctora. No me acompañás, viste cómo soy yo, se me olvida todo. Está bien, vamos.
Sabes, Eusebio, que estoy muy contenta de que haya venido a verme. Aunque no me gusta lo que te pasa. La carta hermosa. Estaba muy enamorado. ¿Qué? Que estaba muy enamorado. Y no sé qué nos hizo alejar. Yo tampoco. ¿Y tu hijo cómo toma todo esto? Nada, quiere que vaya al médico. Y no me entiende. Y bueno, ahí vos tenés que hacer un gran trabajo. Yo soy un fantasma de tu pasado, Eusebio. En cambio, él no. A él lo tenés bien presente, está ahí. Tenés que hablarle bien. Para él es muy difícil, porque él te quiere. Somos tan egoístas con los que queremos. No los queremos dejar partir. Vamos a probar estas cantidades por un mes. Y me viene a ver. Eso sí, no pruebe ningún otro medicamento porque si no la prueba no nos va a servir. Bien. ¿Y por qué no aprovechas y le contás lo tuyo a la doctora? Doctora, ¿usted no lo puede escuchar un momentito? Bueno, pero rapidito porque tengo turnos esperando. Más breve que un segundo. Este muchacho no se enteró que a mí ya me llegó el turno. Y me sigue haciendo estas jugaditas. Buenos días, gracias. Buenos días. Papá. Papá. Con leña mojada no prende. ¿Me vas a dejar a mí? Sí, rapidito te voy a dejar yo a vos. Pero ¿cómo que no sabes a dónde fue? Si al abuelo le encanta el asado. Sí, no me dijo. Se levantó y se fue. Javier, por lo menos terminate la comida. Buenas. El abuelo está bien. Se fue a lo de Francisco. Mañana viene. Que descanse. Soldados, no os entreguéis a esos que en realidad os desprecian. Os esclavizan. Hola, Alicia. Sí. Reglamentan vuestras vidas y os dicen qué tenéis que hacer, qué decir y qué sentir. Sí. Hola, Francisco. Sí, el 28 de julio. De una. Bueno, que andes bien. Gracias, loco. Os barren el cerebro, os ceban, os tratan como a ganado y como a carne de cañón. Hola. Sí, para en el anfiteatro. Sí, de una, dale. Buenísimo, dale. No os entreguéis a estos individuos inhumanos. Hombres máquinas con cerebros y corazones de máquina. Papá, ¿dónde andabas? No es para tanto, no tuvimos una pelea. Es verdad, hijo. Vení, sentate.
quiero que me escuches y yo te prometo que te voy a escuchar. Me voy a morir. Estoy arreglando mi mundo antes de partir y vos estás en el centro de ese mundo. Papá, yo no quiero discutir. Pero no me vengas con tus delirios místicos. Si te sentís mal, vamos al médico. Por favor, te lo pido. Quiero que escuches lo que yo digo. Que hagas el esfuerzo por escucharme. Yo también me tengo que bancar tus bravuconadas. Pero esto no es un delirio. Va a ser lo mejor para los dos que aceptes lo que te estoy diciendo. Yo sé que vos no sos de inventar cosas. Pero no puedo creerte. No quiero creerte. Lo que me pasa es difícil de transmitir. Yo sé que voy a partir. Pero voy a seguir. Y nunca te voy a dejar de querer. Te amo, hijo. Yo también te amo, viejito. Hola. ¿Cómo va? Vos querías saludar a tus amigos y les dije que te ibas de viaje y que adelantabas el cumpleaños. Así nos faltan. Con el resto nos encontramos en el anfiteatro. Perdóname, querido. Yo no escuché nada. Con esos celulares no se entiende, ¿viste? Y pensé que era... Todo bien, Alicia. Creí que era el velorio de tu abuelo. A todos nos pasa. Ay, qué susto. Esto es para vos. Qué lindo día que nos tocó para esta reunión. Y después el festejo de mi nieta, 28 de julio, mi día. Lo siento, pero yo no quiero ser emperador. Ese no es mi oficio. Sino ayudar a todos si fuera posible. Blancos, negros, judíos o gentiles. Tenemos que ayudarnos los unos a los otros. Los seres humanos somos así. Queremos hacer felices a los demás. No hacernos desgraciados. No queremos odiar ni despreciar a nadie. En este mundo hay sitio para todos y la buena tierra es rica y puede alimentar a todos los seres. Los aviones y la radio nos hacen sentirnos más cercanos. La verdadera naturaleza de estos inventos exige la bondad humana, exige la hermandad universal que nos una a todos nosotros. Este discurso era importante en esa época porque estaba por empezar la Segunda Guerra Mundial. ¿Y acaso no tiene actualidad? Soldados, no luchéis por la esclavitud. Así habría que reclamar. Por la justicia social, por los derechos humanos. Recuperar valores. Hermoso tu nieto, Eusebio. En todos los hombres. Imagino como un viento de luz. Como acá, cuando sopla, con nieve.